estás, listo, no dije nada. Bueno, hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo tranquilo? Bueno, voy a compartir la pantalla. Así, ahí estamos. Bueno, ahí estamos. Bueno, hoy nos toca el segundo módulo que tiene que ver con lo psíquico, ¿sí? ¿Por qué es importante que tengamos en cuenta esto? Bueno, dijimos que al principio lo biológico, ¿está bien? Tiene que ver con nuestro organismo, ¿sí? Nuestro cuerpo y el funcionamiento. Tenemos que tenerlo en cuenta nosotros para enseñar al niño y tener en cuenta qué es lo que le pasa al niño en su desarrollo corporal, ¿sí? Para nosotros poder trabajar en él. ¿Y por qué en lo psíquico ahora? Porque eso influye en nuestro movimiento, nuestros pensamientos, cuáles son nuestras creencias. Eso tiene que ver también en cómo yo voy a después realizar algún movimiento corporal, cómo me voy a comunicar con las personas. Yo estoy acá, sería, en este sector que dice educación, ¿está bien? ¿Sí? En nuestro cuadro podemos ver que para enseñar la psicomotricidad, que tiene que ver, ¿sí?, con la motricidad a través de nuestra personalidad, nuestras emociones, ¿sí?, qué es lo que nos pasa internamente, ¿sí? Tiene que ver con lo biológico, acá está indicado, ¿sí?, que tiene que ver acá lo biológico, lo psíquico, ¿sí?, y lo sociológico. Todo esto tiene que ver con lo afectivo. A veces la teoría no la podemos llevar a la práctica, porque nos enseñan a leer libros con determinada información, que después cuando nosotros la queremos poner en la realidad del patio de nuestra escuela, nos complicamos, porque no es como nosotros lo habíamos leído, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquitito de qué se trata esto, ¿sí? Dentro de la teoría tenemos la psicogenética, la cognitiva, que tiene que ver con el pensamiento, ¿sí?, nuestra psiquis, ¿sí?, y el psicoanálisis, ¿está bien? Todo lo que tiene que ver con teoría. Nosotros ahí vamos a desarrollar lo que es nuestra psicomotricidad en el niño, ¿sí? Y tenemos acá dos estructuras, ¿sí?, que también se encargan de lo que es la psicomotricidad. La semiología, que tiene que ver, ¿sí?, con todo lo que tiene que ver con trastornos, ¿sí?, que tengan que ver con la conducta, ¿sí? Y después acá tenemos, que somos nosotros, que es la educación física, ¿sí?, que tiene que ver con la psicomotricidad, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que más me interesa que tengamos en cuenta en lo que es lo psíquico? Yo, particularmente, me interesa que sepamos esto que tiene que ver con lo que es el desarrollo de la inteligencia según Piaget. Entonces, si nosotros tenemos esta información bien analizada, comprendida, nosotros podemos armar nuestras clases basándonos en esto, en las edades de los chicos y en qué clase de actividades podemos hacer y cuáles no, ¿sí? En el estadio sensorio-motor, el niño tiene que ver con reflejos los movimientos, ¿se entiende? Van a ser reflejos de 0 a 2 años, ¿sí? Empieza a desarrollarse y a evolucionar a un estadio preoperatorio. ¿Qué significa? Que percibe el mundo que los rodea, ¿sí? Y esa información que recibe le da una figuración, una imagen, ¿sí?, preoperatorio. Después viene el estadio operatorio, que tiene que ver que el niño ya utiliza información para transformar, ¿sí?, el mundo que lo rodea, ¿sí? Y tiene un razonamiento hipotético deductivo. Se forma una hipótesis. Esto puede ser así o puede ser así, ¿se entiende?
Y por último, el estadio formal, donde empieza el pensamiento lógico-matemático, que entonces ahí es cuando recién el niño puede anticipar un movimiento. Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta, ¿está bien? A la hora de, porque podemos exigirle, si bien hay niños de 8, 7, 6 años que ya le enseñan técnica porque quieren hacerlos perfectos y desarrollados en determinada disciplina, y está perfecto, pero teniendo en cuenta que recién a los 11 años va a tener la anticipación y hay algunos que tienen genética, hay un montón de cosas que influyen también, pero tengan en cuenta que los 11, 16 años recién, ¿sí? se produce esto en el desarrollo que uno puede anticipar y verificar, ¿sí? En el cerebro antes de actuar o hacer alguna acción del movimiento. Bueno, en la página número 2 habla de la creatividad de las personas que se autorrealizan. Y este es un autor que Maslow Abraham, esta información es de un material de la profesora Jessica Di Diego, que es la titular de la cátedra, y está en el instituto. Si ustedes buscan los autores, ¿qué autores tenés de Jessica Di Diego? Ustedes pueden ampliar la información con el material de la profe, ¿está bien? Yo acá hice unos pequeños bosquejos, ¿sí? De su teoría, ¿sí? Pero hay mucho más material si quieren para leer y ampliar. Entonces, ¿de qué es lo que habla este autor? Habla de que si nosotros nos ponemos a pensar y decimos, que una persona es creativa, nosotros lo relacionamos inmediatamente con que es una persona talentosa, ¿sí? Que es productiva, la persona es productiva y tiene salud. Es una persona saludable porque es creativo. Un genio nada más puede ser creativo. A una persona talentosa, una persona que tiene productividad, ¿está bien? Entonces, este autor dice que investigando se dio cuenta de que no era tan así. Entonces, pone esta cita que dice, pronto tuve que llegar a la conclusión de que el gran talento era no solo más o menos independiente de la bondad o la salud del carácter, sino también de que sabemos muy poco de él, o sea, a seguir investigando. Pero ¿qué sacó en claro? Este tipo de cosas, por ejemplo, ¿sí? Dice, el talento musical y matemático no son de índole hereditaria, más bien que adquirible, ¿está bien? Se adquiere. Vos podés tener una genética, pero vos después eso lo tenés que adquirir, ¿sí? Tiene que ver mucho con lo social también. Y se sabe muy poco del talento de genio. ¿Por qué una persona es tan genia? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que sea creativo? ¿Sí? Bueno, en términos generales, ¿sí? Los teóricos, artistas, científicos, inventores, escritores, podían ser creativos y nadie más podía hacerlo, como si fuera algo que de algunos profesionales nada más. Pero bueno, en las investigaciones que hizo este hombre, que consideró que una persona, una ama de casa, ¿sí? Podía ser muy creativa, ¿sí? En todo lo que tenía que ver con la administración de su casa, con las comidas que iba a hacer, con los horarios, la agenda y un montón de cosas, ¿sí? En lo que tiene que ver con el orden familiar, ¿sí? En cambio, un músico podría haber sido, y que ocurre, porque según las investigaciones que hizo él, así lo indican, que interpretaba a la perfección unas notas musicales de un tema, de una composición, qué sé yo, pero es algo que lo hace porque lo hizo otro compositor. Simplemente sabe interpretar esa partitura, pero no hizo ninguna creatividad. O sea, ¿qué fue lo creativo? Interpretar algo que hizo otra persona, a eso se refería él, ¿sí? Entonces, aplicar la palabra creativo, estético, no solo a productos, como que, fue un producto creativo, fue un producto, qué estético, ¿se entiende? Sino también a las personas.
¿Está bien? ¿Qué tiene que ver con las características que tienen en sus actividades, sus procesos y sus actitudes. ¿Sí? Yo tengo que, me parece a mí que tengo una teoría en base a lo que leí del autor y demás, que la creatividad es una cuestión de actitud. Podemos ser creativos y buscarle la vuelta a las cosas, ¿sí? Pero tiene que ver con parte de la personalidad de uno. Entonces, no significa que tengo que ser talentoso o ser una persona que tiene estudios, ¿sí? Para tener la condición de ser creativo, ¿sí? Entonces él habla de esto, que es las personas que se autorrealizan, ¿sí? Que tiene que ver con la personalidad de las personas, ¿sí? Y se manifiesta en la vida cotidiana, ¿sí? Desde el humor, por ejemplo. Entonces, podemos ser creativos en distintos órdenes, ¿sí? No solamente la persona que es matemática, ¿sí? Ay, es una persona creativa, no, ¿sí? Ay, las personas que, no, ¿sí? Quiere decir que la capacidad de expresar las propias ideas, impulsos, sin reprimirlos y sin tener temor al ridículo, dice que son características de personas que se animan a la creatividad. ¿Qué significaría esto entonces? Que si yo tengo una personalidad de miedo, de que me pasan cosas y que me criaron de una forma de que no puedo, no debo, no sé qué, entonces eso me va a intimidar de una forma de que yo pueda no llegar a ser lo creativo que podría haber sido. Entonces nosotros eso lo tendríamos que identificar en los chicos para que poder ayudarlos, ¿sí? Ay, y no, porque yo no puedo, a mí no me dejan. Entonces, bueno, buscar la forma de que el chico sea espontáneo, ir ayudándolos, ¿sí? Entonces habla de esto, la creatividad en niños felices y seguros. Tiene que ver con la liberación de los estereotipos, la espontaneidad, la expresividad. Esto se va perdiendo en el proceso de culturización. ¿Qué significa? Me enseña mi entorno a hacer cosas y a no hacer otras cosas. Tiene que ver también, por ejemplo, con las religiones. Si en mi religión tengo que usar pollera, me tengo que comportar como una dama y ojo con los movimientos que haga, ¿sí? Cuando me voy a macar, ¿cómo me tengo que comportar? O si quiero bajar del tobogán, ¿se entiende? Bueno, dice que el adulto creativo vuelve a estas características de niño, ¿sí? Infantiles, sin sentir que pierde seguridad, certidumbre, claridad y orden. Entonces, un adulto creativo tiene que ver con volver a esa condición y esas características de niño, pero sin perder el respeto, como quien diría, de que soy una persona adulta, ¿sí? Y bueno, las otras paginitas, la 2 y la 3, la voy a hacer en el otro videito con un montón de paginitas más, ¿sí? Pero por ahora dejamos esas dos nada más. Bueno, chicos, nos estamos viendo, saluditos para todos.